¿no? ¿Bien? ¿Empezamos? ¿Les parece Sí, bien? ¿Cómo las sí, trata, sí. cómo las trata la cuarentena? ¿Todo tranquilo? Digamos que sí, digamos. Ajá. Yo me estoy impacientando, bueno, ya no estoy teniendo paciencia. Y en realidad a todos nos está pasando un poco eso. Se va Sí, agotando. me está volviendo loca. Sí, sí. Y bueno, sobre todo cuando uno capaz no sale por cuestiones laborales y está siempre entre las cuatro paredes, como es mi caso, no en las mismas cuatro paredes, Claro, pero estar en la casa de uno, entonces uno va ya, como la canción de Charly García, yendo de la cama al living, ¿no? Entonces, claro, aparte siento como que al salir funcionaba mejor todo, mi cerebro, mi energía, mi... Ahora estudiar desde casa, trabajar desde casa, estar en la casa y hacer las cosas en la casa es como que me desespera. sí, sí, es necesario un poquito la parte esa que decís vos, la parte social, salir un poco, ver otras personas, no ver siempre las mismas caras, ¿no? Claro, tal cual. Y ni se te ocurra pelearte con el que convivís porque estás en el horno. Claro, bueno, Hace encima, una pincha. encima eso, Claro. que hay días que trabaja él y hay días que no. Entonces, los días que no, y encima con las clases así, está como amenazado de muerte si hace algún ruido Oh, extraño, si se levanta muy temprano, pero bueno, la vamos oh. piloteando. Y bueno, cosas. Claro, aparte, al ser también un departamento chico, Claro. no ronques mucho, si estás durmiendo, no hagas así, no, ay Dios, entonces es como que bueno. Y bueno, Por eso a veces me silencio. no, está bien, está bien, está bien. ¿Qué vas a hacer? A mi esposa, pobre, que ella está del otro lado. O sea, porque en realidad ella es la que tiene que soportar que yo esté todo el día conectado, trabajando. Claro. Este, y bueno, a veces pobre tiene que ir al cuarto a ver la televisión porque acá no puede verla y está sentada cómoda en un sillón y yo le voy a empezar a dar clase y me pone cara como diciendo, otra vez, opa. Claro, ya basta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Paciencia, son los tiempos que nos toca vivir. Bueno, gente, Sí, sí. la semana anterior se acuerdan que estuvimos viendo el tema del levantamiento manual de cargas y Sí. habíamos Sí, desarrollado a través de las diapositivas eh, digamos, los movimientos en forma correcta y lo que eran en forma incorrecta y cómo iba dañando, ¿no? Este famoso disco intervertebral que tenemos aquí, ¿no? Que es el que hace de amortiguador de nuestra columna vertebral y que según el movimiento la forma de levantar una carga que cualquier trabajador efectúe haciendo mal ese movimiento, va a causarle un daño a su salud. O sea, lo que va a producirle es una lastimadura en esa parte de la columna y va a acontecer esto que tenemos aquí, ¿no? Esto está en condición normal, el disco intervertebral, y acá tenemos esta anomalía que habíamos hecho la semana pasada en comparación con la galletita merengada, ¿se acuerdan? Que decíamos que apretábamos Sí. sí, lo otro. Bien, bueno, ese mal esfuerzo, producto de que el trabajador pone el ángulo, digamos, la espalda en un ángulo a 90, conjuntamente con las piernas, es lo que hace esta diferencia y que produce el daño sobre el disco intervertebral. Aquí vemos las dos posibilidades de levantamiento de carga, o mejor dicho, la verdaderamente segura y la que es insegura. Y en este caso, como verán, y ya lo hemos hablado también en la clase anterior, la espalda hay que mantenerla en posición recta, ¿bien? Nunca torcer y siempre hacer las fuerzas, con las piernas y nunca con los brazos. O sea, los brazos tienen que ser soportes tensados, ¿qué quiere decir? Tienen que estar al máximo de su longitud sin hacer la fuerza, sino de sostenimiento de la carga. El levantamiento lo tienen que hacer nuestras propias piernas. Ahora vamos a ver un videito que tengo por ahí con técnicas de levantamiento de cargas y demás que genial. les va a resultar piola para entender. Bueno, también habíamos visto la semana anterior, si recuerdan, que cómo repercutía este quilaje, ¿no? Digamos, acá están trabajando un trabajador, lo exponen, o mejor dicho, se manifiesta cómo se levantan 25 kilos en mal de toma del peso,
en una acción incorrecta, y cómo repercute esa misma cantidad de kilos si la condición de levantamiento es la correcta. En este caso, manteniendo la espalda curva, sobre la cintura, sobre esa parte baja de la columna vertebral, el peso equivale en 375 kilos. Y habíamos charlado la semana anterior que nuestra estructura ósea no está preparada para esa cantidad de kilos de resistencia, porque nosotros tenemos una estructura que podríamos decir que estamos entre los 70, 80, 90, 100 kilos, 110, pero vieron que las personas cuando tienen obesidad o sobrepeso, y hablo de personas con mucha carga de peso, el gran problema que tienen normalmente es el primero que se marca es en las rodillas, porque es la estructura que soporta todo el peso estructural del cuerpo, y después pasan a tener problemas de espalda. En este caso, nosotros le estamos metiendo a este señor la cantidad exacta de 5 veces el peso de su cuerpo. Supongamos que él pesa 75 kilos, le ponemos 5 veces su carga encima de la cintura, produciendo el daño colateral que eso va a hacer, esto de apretar y lastimar la espalda, ¿no? Esto que vemos acá. En cambio, si ese trabajador toma la carga como corresponde, manteniendo la rectitud de la espalda, y hace la fuerza con las piernas, sin esforzar con los brazos. Fíjese que acá él, para levantar, va a tener que hacer la fuerza con la espalda, no con las piernas, y aquí toda la fuerza Claro. la hace en las piernas y acá está sujetando. Al hacer ese movimiento, solo repercute en 75 kilogramos, lo cual es lo razonable. También habíamos hablado la semana anterior sobre la faja lumbar. Yo les contaba que no es un elemento de protección personal, que no está homologada por la SRT, que es una técnica que alguna vez quisieron imponer. Yo, a ver, déjenme pensar, más o menos del año 2000 para aquí, 20 años atrás aproximadamente, sí, 20 años atrás, ya había debates enormes con respecto al tema de la faja lumbar. Y hubo una serie de ergónomos en la República Argentina que hicieron todo un ensayo y un estudio porque había una firma, Ombú, que presionaba para que se declarara como EPP, porque en realidad ellos eran los que habían impuesto en el mercado ese elemento. Bueno, se hicieron un montón de ensayos y se llegó a la conclusión, después de un montón de pruebas, que por más que se le ponga a un trabajador una faja lumbar, la inclinación, esta que estamos acá, aunque esté la faja ajustadísima al máximo, lo cual también trae un montón de problemas, la faja, digamos, el trabajador va a poder vencer la parte que cubriría esa parte de la columna baja y va a hacer esta acción teniendo la faja colocada, con lo cual da una falsa sensación de seguridad, pero no cubre ningún tipo de riesgo. Por eso su otorgamiento no está dentro de las normas de higiene y seguridad desde el punto de vista como elemento de protección personal. En muchas empresas, los gremios presionan para que se le entreguen a los trabajadores, pero fundamentan esa entrega en que el trabajador, cuando lo tiene colocado en la cintura, cuando va a levantar una carga, la faja lumbar le recuerda cómo tiene que hacer el movimiento en forma correcta. Bien, pero les puedo asegurar que eso no es así, porque los trabajadores normalmente hacen el esfuerzo así, con la faja colocada. Y hay miles de casos de personas que se lastimaron la espalda. O sea, esto para que más adelante, o si en algún momento alguien les consulta sobre esto, lo puedan decir con fundamento, que la faja lumbar no es un elemento de protección personal, no cubre el riesgo y da una falsa sensación de seguridad. Ahora yo le voy a mostrar un video. Profe, Sí, ¿le hago una consulta? dígame, señorita. Básicamente, digamos, si la contextura, porque bueno, en este caso estamos viendo un operario, un hombre, si la contextura hablaríamos de una mujer que vamos a poner también 75 kilogramos y que va a levantar un peso de 25 kilogramos. Bueno, ¿Varía según también la no, contextura o baja el peso? no, ahí está, muy buena tu pregunta. No. En el caso, acá estamos viendo la técnica de levantamiento manual de cargas, ¿bien? Sí. Pero hay que tener claro, espera un segundito que hay alguien que quiere entrar. Hay 2 personas, pobre. Alguien se había salido. Bueno, como les decía. Sí, profe, se salió Florencia porque dice que no le estaba funcionando bien los audios y no Sí, podía. sí, puede ser. Bueno, no, como les decía, el levantamiento manual de cargas está establecido, el peso. En realidad ahora nosotros vamos a ver un video que es un poco antiguo en lo que respecta a las tablas del levantamiento. ¿Qué quiere decir? Se basa en la resolución 295
que establecía un máximo de 32 kilos de peso de levantamiento. Eso hoy en día ya no corre más. Bien, porque hubo una actualización. Hubo una actualización a través de la SRT y se estableció que todas las cargas máximas que puede levantar un trabajador, hombre en este caso, entrenado, es de hasta 25 kilogramos. ¿Bien? Es de hasta 25 kilogramos. Por eso vamos a ver también en el video que cuando la carga es superior a ese kilaje, el trabajador o tiene que tener un medio mecánico o en su defecto la colaboración de un compañero, nunca solo levantar. Eso se fue actualizando porque producto de que en el año 2012 se incorporó al listado de enfermedades profesionales lo que es las hernias de disco, porque antes no estaban contempladas como enfermedades profesionales. Entonces empezó a trabajar muy fuertemente la Unión Obrera de la Construcción, digamos, todos los que hacen trabajo de levantamiento de cargas pesadas, ¿no? Claro, sí. Empezaron a presionar, y con muy buen criterio, y ya en el año 2015, en la última feria que se hizo de higiene y seguridad en Tecnópolis, ya estaban haciendo la publicidad, la promoción, estaban fogoneando para lograrlo, cosa que lograron después, posteriormente. Ahora, en la técnica de levantamiento con respecto a la mujer, obviamente que los kilos bajan. Lo único que les voy a pedir es que me den porque yo la verdad no lo tengo presente hasta cuánto llega el tope, pero ahora mientras que cuando termina esta clase y vamos a la otra, lo busco y se los paso para que lo vean. Pero sí es menor, por supuesto. ¿Bien? Sí es menor. La profe, hay que conectarme. ¿Quién está hablando por ahí? Marcos. ¿Cómo anda, señor Marcos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos, profe? Bien, todo perfecto. Acá estábamos hablando con las chicas. Menos mal que apareció el nombre, estaba muy solo yo acá. Ah, bueno. Las chicas me estaban ganando 10-0. Nos estamos volviendo locos. Por lo menos ahora no van a ganar 10-2. Claro. Bueno, bienvenido, Marcos. Gracias. Bueno, ¿qué les iba a decir? Entonces, les propongo, a ver cómo estamos, no sé cómo estoy de tiempo con respecto a la... Sí, pero creo que vamos bien. Vamos a ver entonces este videíto, que es un video, está bien armado. Yo valoro mucho a veces los trabajos de alumnos, porque, bueno, primero hay que tener en claro una cosa, en la República Argentina hay muy poco material audiovisual efectuado en la República Argentina. La mayoría para poder hablarlo en idioma español, digo. La mayoría viene de España, Colombia, Venezuela, con ciertas restricciones, Perú, ¿bien? Chile, pero en Argentina es poco lo que hay de audiovisual. Entonces, cuando encuentro algo, como en este caso, que es de una universidad privada, que tiene es vecina nuestra ahí en el instituto, pero tiene algunas restricciones que después en algún momento lo charlaremos, bueno, digamos, no es lo mismo que en nuestra carrera, para mi gusto, conociendo ambos paños. Pero a lo que me iba a referir, estos chicos hicieron se ve que es un grupo que en su momento cursó ahí la carrera y prepararon un video muy interesante, donde realmente, si bien leen todo el material, ¿no? Les faltaría un poquito capaz de más docencia en lo que es capacitación, armaron un video que a mí me parece que está bueno y que muestra en sí todos los mecanismos. Tiene un pequeño delay el audio, o sea, las imágenes se reproducen después de lo que ellos comentan en el audio, pero igual se entiende perfectamente. Vamos a verlo y fíjense la imagen del final que es demoledora la imagen del final, que hoy en día, aunque parezca mentira, todavía siguen pasando esas cosas. ¿Vamos a verlo? Sí. Fantástico. Ahí va. Una de las principales causas de accidentes, ausentismo y bajas laborales en Argentina se debe a la mala manipulación de cargas que son causantes de contusiones
cortes, heridas, fracturas y por sobre todo de trastornos musculoesqueléticos, que afectan principalmente a la región dorsolumbar, o sea, a la columna vertebral. Estos accidentes generalmente son producto de los malos hábitos de trabajo y a la adopción de posturas incorrectas de los trabajadores. La columna vertebral es el principal soporte esquelético de nuestro cuerpo. Además, cumple la función de proteger la médula espinal y los nervios que allí se encuentran y se ramifican al resto del cuerpo. La columna está formada por una cadena de 33 vértebras, que se encuentran separadas entre sí por los discos intervertebrales, que permiten la movilidad de la columna y cumplen una función de amortiguación de las cargas, de modo que el núcleo se va desplazando de acuerdo a nuestros movimientos, aumentando así la presión interna sobre el mismo, e incluso sobre los nervios mencionados. Cuando se levanta una carga con una postura incorrecta, es decir, sin doblar las rodillas, se aumenta la presión que sufre la zona lumbar de forma considerable, y por lo tanto aumenta también el riesgo de lesiones. Un ejemplo de ello es que si una persona levantara un peso de 25 kilogramos, la columna tendría que soportar un peso aproximado de 375 kilogramos, mientras que si doblara las rodillas, esa fuerza se reduciría a 75 kilogramos. Así se producen las lesiones de hernia de disco o hernia discal, que tiene lugar cuando la presión es tan elevada que genera la ruptura del núcleo vertebral gelatinoso. Por este motivo, es fundamental la capacitación permanente para producir el cambio de hábitos de trabajo de los trabajadores en la manipulación de cargas y así evitar lesiones. En general se considera que cualquier carga mayor a 3 kilogramos puede traer un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable al trabajador, cuando es manipulado en condiciones desfavorables. Asimismo se establece en 32 kilogramos el límite de tolerancia máxima, por lo que no se puede superar este valor, siempre y cuando se den condiciones óptimas de manipulación, es decir, sin obstáculos en el ambiente y la carga con agarraderas definidas y firmes. Hay que tener en cuenta que estos pesos máximos se establecen para condiciones de levantamiento en condiciones óptimas. Es decir, cuando dicho levantamiento se realiza con la espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, y la carga se encuentra pegada al cuerpo. Por lo tanto, si realizamos un levantamiento manual de carga y alejamos la carga del cuerpo, debemos reducir el peso de la misma para evitar lesiones. Para que se den condiciones de levantamiento óptimas o buenas, los ambientes deben estar libres de obstáculos y las cargas deben poseer agarres firmes y definidos. Para realizar un levantamiento manual de cargas de forma correcta, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, planificar el levantamiento observando si en la carga se indica el peso de la misma y sus posibles riesgos, como por ejemplo, si su contenido es inestable o peligroso. Tener en cuenta la forma y el tamaño de la carga y sus posibles zonas de agarre. Para ello, debemos alzar la carga de un lado para poder evaluar su peso, y de ser muy pesado, solicitar ayuda de un compañero. Para realizar un levantamiento de forma correcta, debemos colocarnos frente a la carga a levantar, con un pie ligeramente adelantado y separados entre sí, para ofrecer una base firme y una postura estable. A continuación, doblaremos las rodillas procurando mantener la espalda derecha para proceder al levantamiento, ejerciendo la fuerza con las piernas que poseen una musculatura adecuada para ello y así evitar la lesión. Lo siguiente es sujetar la carga con ambas manos, sosteniéndola firmemente y de forma segura, utilizando en lo posible guantes, para evitar no solo el posible deslizamiento de la carga, sino cortes en las manos, y una vez que esté firme, realizaremos el levantamiento de forma suave mediante la fuerza de las piernas. Para desplazar una carga debemos recordar mantener los brazos extendidos y la carga pegada al cuerpo. Para los casos de querer levantar una carga y ponerla al hombro, se realizará de un solo movimiento, para poder aprovechar el impulso que hemos dado a la misma para levantarla del suelo. Ya que si el procedimiento se detiene en pleno levantamiento, deberíamos realizar un esfuerzo extra para vencer la fuerza de inercia de la carga,
y de esta forma exponernos a lesiones. Finalmente, para bajar una carga de una altura a otra inferior, haremos el mismo procedimiento que cuando la levantamos, pero a la inversa, es decir, doblando las rodillas y con la espalda derecha. Existen ciertos factores de riesgo que el trabajador debe tener en cuenta al momento de realizar un levantamiento manual de carga. Primero, cuando estos son muy pesados, grandes, inestables o difíciles de sujetar, es recomendable solicitar ayuda de otra u otras personas y así dividir la fuerza a realizar. Segundo, para realizar giros y flexiones del tronco, lo haremos moviendo los pies y nunca girando la espalda. Tercero, para realizar un movimiento brusco de la carga, o cuando sea necesario alzar o descender la misma, de modo que sea necesario un cambio de agarre de la carga. En este debemos apoyarla con el fin de realizar dicho cambio de forma segura. Cuarto, tener sumo cuidado en suelos irregulares o con desniveles, así como el traslado por pasillos o escaleras con lugares insuficientes o poca iluminación. Quinto, mantener un ritmo de trabajo impuesto con periodos de descanso suficientes y no exponerse a una sobrecarga en la columna vertebral. Sexto, se recomienda no trasladar las cargas a distancias mayores a 1 metro. Para largas distancias existen hoy distintos elementos, tales como zorras, carretillas, Clark, etc. Séptimo, tener en cuenta las características individuales del trabajador, tales como aptitud física, edad, sexo, patologías preexistentes, capacitación que realizó, altura, contextura física, etc. Bueno, la imagen final, como les decía, es bastante fuerte, ¿no? Sí. Bien. Ahí vimos esa postura de ese trabajador. Entendemos que es en países como del tipo africanos, ¿no? Donde normalmente el respeto por la ergonomía no estaría dentro de los planes de esos ambientes laborales. Y el deterioro de la salud de esos trabajadores es inexorable. O sea, desde el punto de vista postural y el levantamiento, claramente en esa imagen veíamos que el trabajador apoyaba todo el peso sobre su cabeza. Imagínense lo que es la parte alta de la columna, en la cervical, ¿no? Como donde no hay este tipo de amortiguadores que tenemos en la cintura, en la parte baja de la columna, que produce con el tiempo un deterioro. Claro, cuando uno es joven no lo percibe, pero a los años de hacer esa actividad, y cuando hablo de años no hablo de 20 ni 30, hablo de 2, 3 años, ese trabajador o esa persona pierde la salud para siempre, porque realmente nunca más va a poder levantar ni 100 gramos, ¿no? Bueno, creo que en el video más o menos no, creo que está bien claro cómo se hace el levantamiento. Esta es una herramienta que va a estar aquí guardada en la clase para que ustedes lo puedan revisar varias veces, verlo en detalle, porque de ahí algunas preguntitas vamos a tener en el parcial, así que les va a servir para explicar la técnica del levantamiento, las recomendaciones que ustedes harían sobre alguna situación que yo les pudiera plantear, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador tiene que levantar una carga de 30 kilos, recuerden que los 32 kilos que menciona el video es información antigua, porque
posteriormente a ese video, unos años después, si bien no cambió la metodología, la técnica siempre va a ser la misma, no va a cambiar por el momento, porque no hay otra técnica para efectuar el levantamiento, se redujo sustancialmente esa cantidad de kilos a, como les decía, 25 para el caso de los varones, y aclarando la pregunta que creo que me había hecho Melissa, y busqué mientras le estaba pasando el video, para las mujeres a Rocío partir fue. de la nueva resolución es hasta 20 kilos, ¿bien? 5 kilos menos. Eso lo van a ver igualmente, más específicamente con el ingeniero Perelli en la materia ergonomía, que es el que da esa materia. Pero bueno, bien vale la aclaración que les comente que en el año 2015, dos cositas les voy a contar. Primero, que en el año 2015 la SRT actualizó la resolución 295, que es la primera que están. Ustedes tienen el librito de la ley 351, que es de color naranja. ¿Ya lo tienen ese libro? Sí. Bueno, ahí mismo, si ustedes buscan al final del glosario donde está el índice, les menciona resolución 295, que tiene vigencia en algunos aspectos, sobre todo cuando habla de radiaciones. Pero en la parte de levantamiento manual de cargas hubo una actualización en el año 2015 a través de una resolución que es la 886 de 2015, donde se establecen nuevos valores y nueva metodología no metodología, sino nuevos valores para lo que es el levantamiento manual de cargas. Pero no quiero pisar la materia del ingeniero Perelli, así que eso lo van a ver con profundidad con él, lo que es específicamente en lo que respecta al levantamiento de cargas, porque no está solamente tomado en cuenta. Acá estamos viendo el levantamiento desde el piso hacia digamos, hasta la parte de la altura de la cintura del trabajador y el traslado por una distancia, cortita, y con él van a ver los distintos tipos de levantamiento a distancia, por ejemplo, si quisiéramos bajar una caja de una estantería, ¿bien? Como un ejemplo. Entonces eso lo van a ver más profundamente en ergonomía. Pero yo les quería comentar, porque después de ver este video y el material que teníamos visto de la clase anterior, vamos a saltar ahora a otro tema que es muy interesante, que tiene que ver con ya el levantamiento de cargas, pero a otro nivel. Ya no va a ser ni grúas, ni autoelevadores, ni manual de cargas, sino que van a ser el tema de ascensores y montacargas, lo cual vamos a requerir, hay mucha información sobre eso, tenemos que analizar varios aspectos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta el día que trabajen como técnicos en higiene y seguridad. Perdón, pero les quería comentar que como antecedente, o mejor dicho, como una experiencia no personal, pero sí de una persona de mi conocimiento, un amigo de la juventud, este muchacho, me quedan 10 minutos, pero bueno, va a alcanzar. Este muchacho, teníamos 17 años, bien, tiene mi misma edad. Cuando teníamos 17 años, él trabajaba, no tenía trabajo, un muchacho que no podía conseguir trabajo, y en un momento un familiar de él, que tenía un negocio, un puesto de verduras en el viejo mercado de Abasto. ¿Vieron dónde está el shopping ahí en la avenida Corrientes? Sí. Bueno, ahí funcionaba el mercado de Abasto, ahí era un lugar donde se distribuía llegaban las frutas y verduras y hortalizas, y se distribuían en todo el ámbito de la capital federal. Después eso, con los años, desapareció, se desarmó y se construyó, o mejor dicho, se hizo dentro de esa misma estructura, porque el edificio tiene esa antigüedad, se hizo lo que hoy es el Shopping Abasto, por eso lleva ese nombre, y se pasó la parte del mercado a lo que está hoy en Mercado Central, que estaba cruzando la General Paz. Pero bueno, él vivía en la periferia, ahí cerquita de ese mercado, o lo que hoy es el shopping, y tenía un familiar que tenía un negocio ahí adentro del mercado. Y bueno, en realidad su función era de changarín, ¿no? Se llamaba changarín a aquellas personas que en forma manual descargaban los camiones que venían con todos los cajones de verdura, o de tomates, o de frutas, lo que fuera. Y le pagaban
un sueldo enorme, enorme. Trabajaban, descargaban capaz en un grupo de 10 trabajadores, 4 camiones en una noche, 4 camiones que era una barbaridad, ¿no? En bultos de cantidad de carga que ponían sobre sus hombros. Entonces este muchacho, como no tenía trabajo, tomó ese empleo y bueno, fue a trabajar y trabajó un año aproximadamente. Como les decía, lo que ganaba de dinero era muy bueno su sueldo, pero empezaba a trabajar a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, 8 horas de trabajo, descargando en sus hombros 50 kilos, porque le ponían cajones que pesaban 25 cada uno, de a 2 en el hombro derecho o izquierdo, según el que él eligiera como más confortable. Bueno, esa carga que él en muchos casos se lo ponían desde encima del camión, pero él tenía que hacer la descarga del contenido de lo que él llevaba en el lugar donde se depositaba esa carga. Bueno, todos esos esfuerzos que él hizo en la juventud, entre los 17 y 18 años, repercutió de tal forma en su espalda. En ese momento la higiene y seguridad no existía, no había controles, no había ni experiencia, ni nadie que lo reglamentara, o nadie que lo controlara. Él, después de varios años, cuando tenía la edad de 35 años, y ya no trabajaba de eso, un chico que se preparó y trabajó en otras áreas, empezó con dolores muy fuertes en la parte baja de la espalda. Bueno, se hizo varios estudios y le descubrieron que tenía 3 hernias de disco, que se habían producido evidentemente de ese trabajo que él había tenido, y le hicieron 2 cirugías, y él quedó, como para cerrar el tema, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo daña esto a un trabajador, quedó con cierta mal caminar con una de las piernas, le quedó un poquito más cortita una que la otra, y 3 o 4 veces por año está en la cama durante un mes, producto de los dolores cuando se le inflaman los discos. O sea, que él va a padecer hasta el día que se retire, hasta el día que se muera, esos dolores, porque el daño ha sido irreparable, ¿bien? Entonces, un trabajador que haga un mal esfuerzo no necesita hacerlo 20 años. Aunque lo haga un tiempo de un año y ese esfuerzo dañe esa parte de la columna, el que va a arrastrar de por vida ese daño va a ser el trabajador. Y esto, para nosotros, tiene que ser un determinante cuando hacemos la capacitación, cuando le damos las recomendaciones a los trabajadores, cuando machacamos, aunque parezca, siempre les va a parecer a ustedes esto. Cada vez que hablan de higiene y seguridad con trabajadores, y normalmente cuando uno lo hace, capaz nos toca el mismo grupo durante mucho tiempo, porque trabajamos para una empresa, porque nos contratan para hacer ese trabajo, ¿bien? Y muchas veces es redundante la capacitación, o si hablamos de las mismas cosas todo el tiempo, pero ustedes nunca se desanimen, porque muchas veces van a ver que la cara de los trabajadores les van a decir como diciendo, otra vez con lo mismo, pero no se desanimen porque todos necesitamos que nos recuerden en forma constante, cómo hacer las cosas de forma correcta para no lastimarnos, porque tenemos tendencia a desviarnos. ¿Bien? Fíjense ustedes lo que pasa hoy en día con esto de la pandemia, ¿no? Con el tema del uso del barbijo, o la medida de distanciamiento entre las personas, que hay una tendencia de la gente, y eso es natural que pase porque los que hacemos higiene y seguridad estamos acostumbrados a que nos pase en el ámbito laboral, y es lo mismo, que la gente cuando tiene una falsa sensación de seguridad, ¿bien? Cuando piensa que ya pasó el momento, que ya esto no me va a pasar, ¿bien? Cuando dice a mí no me va a pasar, es cuando las personas se relajan y justamente es cuando les pasan las cosas, ¿no? Claro. Sí. Hoy en día uno dice, bueno, no sé, bajó la curva, está aplanada, algunas actividades empezaron a trabajar en el ámbito de la ciudad, pero la verdadera relación de lo que está pasando hoy y lo que va a suceder lo vamos a saber recién dentro de 10 días o un poquito menos, ya pasaron casi 4 días, así que en 6 días, para el viernes, capaz para la clase que viene, para el viernes que viene, ya tengamos un escenario mucho más claro, y es muy probable que haya que retroceder en lo que respecta a la federación,
porque se van a empezar a dar más casos. ¿Saben por qué? Porque la gente se empezó a relajar y empezó a descuidarse. Indefectiblemente, la gente necesita trabajar y eso está contempladísimo y yo lo entiendo y es Sí. necesario. No se puede vivir 8 meses encerrado sin comer, ¿no? Obviamente que no se puede, porque te mata una cosa, te mata la otra. Pero, Sí, tal cual, profe. claro, no, pero es que yo lo tengo clarísimo, no estoy... No, es más, yo le contaba a las chicas, bueno, por ejemplo, en mi caso, que en este momento no estoy trabajando, Sí. estaba trabajando desde casa, pero en este momento no estaría trabajando por el tema de que no pueden ni siquiera pagar el sueldo, digamos, el básico. Claro. No pueden mantener tanta gente con un básico sin que se trabaje o se, digamos, o se facture de la misma manera que antes. Claro, porque es un verdadero inconveniente. No. O sea, uno lo puede ver porque según desde donde uno está sentado, ¿no? Desde Sí. donde lo ve cada persona. Yo en mi familia tengo, por ejemplo, uno de mis hijos, el más chico, que trabaja por su cuenta haciendo higiene y seguridad en el trabajo, pero bueno, él está en la parte de construcción, hace 2 meses que no puede trabajar. Entonces él no tiene... Cuando tiene trabajo anda bien, pero en este momento no hay ninguna obra en construcción y bueno, está parado y está en su casa con su mujer y bueno, y no está percibiendo ningún ingreso. Bien, bueno, él tuvo capaz la premura de, para malos momentos, hacerse un pequeño, digamos, ahorro y eso lo puede ayudar a sobrellevar esta situación, pero tampoco es que le va a sobrar para estar 1 año sin trabajar, ¿no? Uno puede 2 Tal meses. cual, sí. Hay muchas familias que no tienen ese ingreso o esa posibilidad. Se me está por cortar la sesión. Hagamos una cosita para no perdernos el hilo de la conversación. Salimos y volvemos a entrar ya en este momento. Bueno. Dale. Ahí está.